Razón y visiones del socialismo. Resumen. En este estudio se intenta hacer un análisis crítico de la literatura relacionada fundamentalmente con la propuesta de un socialismo para este siglo XXI. Partiendo desde esta perspectiva se trata de explorar las respuestas ofrecidas por diversas corrientes del pensamiento a 4 preguntas generales. 1. ¿Qué es realmente el socialismo? 2. ¿Qué significa el socialismo del siglo XXI? 3. ¿Qué es lo más importante en la construcción del socialismo? Y 4. ¿Quién es el sujeto histórico en el nuevo socialismo? En cada uno de estos temas se revisan ideas y propuestas, y al final de cada punto se plantean algunas críticas y se enuncian conclusiones. Introducción. Una nueva crisis del capitalismo, el fin de la larga noche neoliberal y el renacimiento de las ideas de redención social plantean la necesidad de analizar con atención y de manera crítica las propuestas alternativas plasmadas tanto en la literatura clásica como reciente del socialismo. En este sentido, el propósito de este ensayo es el de realizar ese análisis en lo posible riguroso formulando en cada punto las preguntas lógicas y necesarias de manera que ellas nos permitan ir encontrando las respuestas a nuestras inquietudes y necesidades de comprensión, de lo que se plantea y de lo que realmente acontece en este comienzo de un nuevo siglo. Inquietudes que se incrementan cuando hoy se convoca a realizar la tarea de explorar y desarrollar un nuevo socialismo que supere los errores del pasado y, al mismo tiempo, dé respuestas acertadas a las amenazas y desafíos que la eterna voracidad capitalista le presenta a todos los seres humanos y a su entorno. Pero el problema que surge inmediatamente es la variedad de definiciones y propuestas que asumen el término socialismo como bandera. Y he aquí donde ya surge la primera pregunta, ¿de cuál socialismo estamos hablando? Actualmente existe toda una literatura que trata de explicar lo que significa el concepto de socialismo, sin embargo, no siempre se da una explicación satisfactoria. Asimismo, cabe advertir que si nos remitimos a cualquier diccionario o enciclopedia en busca del significado del término socialismo también estaremos en cierta medida insatisfechos, porque generalmente observaremos algunas limitaciones en las definiciones que se ofrecen. Además, como bien destaca una de las enciclopedias el significado que se le ha dado a este término es muy amplio y puede variar según el exponente al igual que los proyectos que se aplicarían. Veamos, por ejemplo, algunas definiciones y variantes del socialismo. Socialismo utópico, es la primera corriente del pensamiento moderno socialista, que se desarrolló en los siglos XVIII y XIX en Europa. El socialismo utópico surge como una crítica frente a las terribles condiciones infrahumanas a las que eran sometidos los obreros urbanos y los campesinos proletarizados por el capitalismo industrial de aquellos años. Realmente estos primeros pensadores no se autodenominaron así, aunque Tomás Moro, 1478-1535, escritor y político inglés, fue quien utilizó por primera vez el término utopía, que literalmente se traduce como lugar que no existe en el sentido de una sociedad ideal. El término fue introducido posteriormente por Marx para distinguir tal corriente utópica del socialismo científico, basado en el análisis científico de la realidad social. De acuerdo con Carlos Marx los sistemas de Saint-Simon, 1760-1825, de Fourier, 1772-1873, de Owen, 1771-1858, etc., hacen su aparición en el periodo inicial y rudimentario de la lucha entre el proletariado y la burguesía. Pero, por la forma rudimentaria de la lucha de clases, así como su propia acción social, les lleva a considerarse por encima de los antagonismos de clase. Sueñan con la experimentación de sus utopías sociales, con establecer falansterios aislados, crear colonias interiores en sus países o fundar una pequeña Icaria, todos construidos sobre la base de la filantropía de los corazones y de los bolsillos de los burgueses. Así, como señala Emile Calles-Paz III, la propuesta esencial de este tipo de socialismo se circunscribió a la idea de convencer a los ricos, para que no explotasen a los obreros. Tal idea podía considerarse irrealizable y sin sustentación científica, no obstante,
Las obras que legaron y las críticas que enunciaron constituyen la base de muchas doctrinas posteriores. Particularmente, consideramos importante su aporte en la dimensión moral y ética del socialismo. Socialismo científico, es el nombre con que se buscó distinguir al marxismo de Karl Marx, 1818-1883, y Friedrich Engels, 1821-1895, del resto de las corrientes socialistas existentes a mediados del siglo XIX, y que por no incluir sus premisas teóricas son calificados de forma opuesta como socialismo utópico. Estas corrientes, aún no compartiendo ideología, sí resultaban de la respuesta a un mismo contexto económico y social, la revolución industrial, el triunfo de la burguesía, la condición del proletariado y el surgimiento del movimiento obrero, fenómenos que aparecen originalmente en la Inglaterra de fines del siglo XVIII y se difunden por Europa durante el siglo XIX. Las premisas teóricas del socialismo científico conciben este como el análisis científico de la sociedad, que a través del materialismo histórico extrae las leyes de su evolución, con una perspectiva determinista. Aunque el mismo concepto de socialismo no sea original del marxismo, como movimiento político se le encuentra precedente fundamentalmente en los ciclos revolucionarios franceses desde 1789 hasta la Revolución de 1848, sí es completamente original su aplicación del método dialéctico, originada en la filosofía idealista alemana de Hegel, a la ciencia económica clásica, sobre todo inglesa, Adam Smith y David Ricardo. Mediante la conjunción de estas tres tradiciones europeas se llega al concepto de plusvalía y la interpretación marxista de la lucha de clases, con la conclusión de que por la necesidad histórica se ha de terminar imponiendo una dictadura del proletariado que llevaría en el futuro a una sociedad sin clases o una sociedad comunista. 4. El marxismo ejerció una poderosa influencia en los movimientos y partidos políticos de la clase obrera europea de finales del siglo XIX al dotarles de una razonable explicación a sus condiciones materiales de vida, así como también al facilitarles las pautas para una efectiva organización política y de clase. De igual manera, esta doctrina jugó un papel fundamental en la construcción del campo socialista y los diferentes movimientos anticoloniales y de liberación nacional del siglo XX. Socialismo libertario, es un grupo de filosofías políticas antiautoritarias que siendo parte del socialismo apuntan a crear una sociedad sin jerarquías políticas, económicas o sociales, una sociedad en la que las instituciones violentas o coercitivas se disuelvan, y en su lugar todas las personas tengan libre e igual acceso a las herramientas de información y producción, o a una sociedad que tales instituciones coercitivas y jerárquicas se redujesen drásticamente en cuanto a su alcance. Si bien muchas variedades de socialismo hacen hincapié en el papel del Estado o del partido político en la promoción del Estado y de ingeniería social, los socialistas libertarios depositan sus fuerzas en los sindicatos, los consejos de trabajadores, los municipios, las asambleas ciudadanas, organizaciones de base, y otros medios de acción no burocratizados y descentralizados, la autogestión, la democracia directa, la autonomía de los movimientos sociales, la descentralización o distribución de poder, etc. La mayoría de los socialistas libertarios buscan acabar o reducir el Estado, viéndolo como un baluarte del orden de clase capitalista. En ocasiones se equipara socialismo libertario a anarcosocialismo, sin embargo no todos los socialistas libertarios son necesariamente anarquistas. El socialismo libertario es una corriente con un trasfondo de respeto y valoración al sujeto o individuo, y que considera a la libertad como el camino y el objetivo del socialismo, busca que las personas decidan sobre sus vidas directamente. 5. Socialismo democrático, es una ideología de crítica social que se usa por parte de varios movimientos, tendencias y organizaciones para clarificar teóricamente que su posición y propósito son tanto el socialismo como la democracia. A pesar de que el término se utiliza a menudo como sinónimo de socialdemocracia, es en realidad más amplio, abarcando diferentes corrientes. En la práctica política se ha encontrado difícil llegar a un acuerdo acerca del significado del término.
Las diferencias principales se dan entre las versiones reformistas o revisionistas, que ven el socialismo como resultado de reformas dentro del sistema democrático liberal o parlamentario, y aquellas percepciones libertarias y utópicas que ven la construcción del socialismo como el resultado de la acción política de la sociedad, la participación ciudadana, poder popular o socialismo desde abajo. 6. En la versión libertaria los socialistas democráticos eran el amplio agrupamiento de la izquierda republicana, jacobinismo radical, socialismo primitivo, que se formó desde la Revolución de 1792 hasta el primer año de la Revolución de 1848 en Francia. En general, sus peticiones de democracia estuvieron vinculadas a visiones más complejas de la sociedad justa, organizada en torno a un ideal de pequeñas propiedades independientes y autogobierno local. Por otro lado, entre las posiciones reformistas más conocidas se encuentran las de Edward Bernstein, 1850-1932. Bernstein, utilizando a su favor algunos enunciados de Engels, particularmente aquellos referidos a las leyes objetivas del desarrollo de la sociedad, postula una especie de evolución dentro del capitalismo. 7. Socialismo cristiano. Este socialismo es un intento de construir el socialismo desde el cristianismo. Existen diversas versiones e interpretaciones de estas tendencias, dependiendo de la versión de cristianismo profesada y la afiliación o no a alguna iglesia cristiana. La corriente del socialismo cristiano se manifestó ya desde el siglo XIX en la Comunión Anglicana, promoviendo la identificación de cristianismo-socialismo. Algunos aseguran que el socialismo cristiano proviene desde la época de Jesús, indicando que Jesús predicaba y practicaba la igualdad entre personas. Más adelante, aseguran, la iglesia que formaron sus seguidores se burocratizó y corrompió el mensaje de Jesús. Las personas que siguen esta interpretación pretenden revivir los principios de la iglesia primitiva y las enseñanzas de Jesús como una forma de alcanzar el ideal socialista y en algunos casos, como en el escritor ruso León Tolstoy, el anarquista. Otra interpretación es la seguida por la juventud obrera cristiana, basada en el ejemplo y enseñanzas de Joseph Cardijn, originalmente dentro del catolicismo romano pero extendida a otras iglesias cristianas. También a partir de los trabajos de Cardijn, surge en América Latina la teología de la liberación en un intento por formular una teoría teológica a la lucha social. 8. Socialismo de mercado. El socialismo de mercado es un sistema económico en el que los medios de producción son controlados por los trabajadores en cada empresa y la producción no está planificada centralmente por el Estado. La idea central es que el mercado no es mecanismo exclusivo del capitalismo y que es plenamente compatible con la propiedad por los trabajadores de los medios de producción, principio fundamental del socialismo. Los defensores del socialismo de mercado señalan que este combina las ventajas del liberalismo con las del socialismo. Dentro de la economía de mercado, se pretende dar al Estado una capacidad de intervención que permita potenciar la propiedad social de los medios de producción a partir de determinados niveles de volumen de empleo, generando incentivos para el autoempleo y la creación de cooperativas que inunden el mercado de empresas, que elaboren diferentes productos que permitan aumentar la capacidad de elección de los individuos y alcanzar el pleno empleo. Así, la única intervención estatal en la economía sería la encaminada a corregir las fallas de mercado, bienes públicos, bienes preferentes, efectos de las externalidades, fallas en los procesos de producción y fallas derivadas de las características del mercado, especialmente en el mercado de trabajo, importante por sus consecuencias sociales. El término también ha sido empleado para aludir a los intentos de la economía soviética para introducir elementos de mercado en su sistema económico. Más concretamente, sería el primer intento durante los años 20 de aplicar la nueva economía política, NEP, en la URSS, pronto abandonada. Posteriormente, elementos del socialismo de mercado fueron introducidos en Hungría, en la ex Checoslovaquia y Yugoslavia, este último denominado socialismo autogestionario, en los años 70 y 80. China, Vietnam y Laos en la actualidad también se describen a sí mismos como sistemas de socialismo de mercado. 9.
Socialismo posmoderno. El término posmodernismo o posmodernidad designa generalmente un amplio número de movimientos artísticos, culturales, literarios y filosóficos que aparecieron durante la segunda mitad del siglo XX, definidos en diverso grado y manera por su oposición o superación del modernismo. Aunque se aplica a corrientes muy diversas, todas ellas comparten la idea de que el proyecto modernista fracasó en su intento de renovación radical de las formas tradicionales del arte y la cultura, el pensamiento y la vida social. 10. La posmodernidad se representa a través de un discurso muy particular, asentado en un sentimiento estético y moral que aboga por la muerte de las categorías fundamentales de la racionalidad moderna: historia, sujeto, futuro, progreso, transformaciones, y otras del mismo tenor. Los pensadores más destacados de las corrientes posmodernas son Gilles Deleuze, Jean Baudrillard, Jean-François Lyotard, Jacques Lacan, Michel Foucault, Gianni Battimo, Jacques Derrida, Gilles Lipovetsky, Slavoj Žižek, Alain Badiou, entre otros. En relación con el socialismo, Rigoberto Lanzonce sugiere que, luego del derrumbe de la modernidad y de la implosión de la Unión Soviética y sus satélites, ahora se plantea el desafío intelectual de pensar nuevamente el socialismo, pero esta vez en clave posmoderna. De acuerdo con Lanz, la figura de un socialismo posmoderno sería el punto de llegada natural de una elaboración teórico-política que se fundamentaría precisamente en todo un repertorio de líneas teóricas que ya se han hecho características del discurso posmoderno, como aquellas referidas a, una crítica a la racionalidad tecnocientífica, una perspectiva antihistórica, una visión relativista, un cuestionamiento del progreso, una óptica comunitaria, una ecología política, la irrupción del género, un nuevo multiculturalismo, el descentramiento del sujeto, una mundialización solidaria, y una reapropiación de la vida cotidiana de la gente. Evidentemente las propuestas que asumen el socialismo como bandera son diversas, así como las definiciones que se ofrecen de este término son variadas y polémicas. Algunas de ellas se sustentan en criterios de orden temporal, el socialismo como un periodo de transición, otras se identifican con las tesis reformistas que proponen una síntesis entre el capitalismo y el socialismo como una economía mixta, otras parten desde un enfoque sistémico, el socialismo como un sistema o modo de producción diferenciado, mientras que otras lo hacen desde una visión sociocultural, el socialismo como un modo de vida. Entonces, ¿qué es realmente el socialismo? ¿Una etapa de transición, una economía mixta, o un nuevo modo de producción? El socialismo como revolución proletaria es la solución de las contradicciones. El proletariado toma el poder político, y, por medio de él, convierte en propiedad pública los medios sociales de producción, que se le escapan de las manos a la burguesía. Con este acto, redime los medios de producción de la condición de capital que hasta allí tenían y da a su carácter social plena libertad para imponerse. Y el socialismo científico como expresión teórica del movimiento proletario, es el llamado a investigar las condiciones históricas y, con ello, la naturaleza misma de este acto, infundiendo de este modo a la clase llamada a hacer esta revolución, a la clase hoy oprimida, la conciencia de las condiciones y de la naturaleza de su propia acción. Friedrich Engels, 1821-1895. Del socialismo utópico al socialismo científico, últimos párrafos. Históricamente, las primeras propuestas de socialismo surgieron a comienzos del siglo XIX como una alternativa distinta a la explotación capitalista. Plasmada en un proyecto para abolir esa injusticia social, su propuesta esencial es, para que el pueblo alcance el bienestar debe poseer lo que produce y los instrumentos de esa producción. Pero tarde o temprano todos los proyectos socialistas, más allá de los sueños y propósitos de sus protagonistas, han tenido que enfrentarse con la realidad económica y social de sus experiencias, determinando en algún momento las grandes decisiones sobre el curso de la revolución, o simplemente delimitando las políticas del gobierno frente a concretos problemas de su desarrollo. Así sucedió, por ejemplo, con el viraje del comunismo de guerra a la nueva política económica, NEP,
Soviética en 1921, el cambio de un sistema de planificación centralizada al socialismo de mercado en China en 1978 y Vietnam en 1986, o el socialismo planificado con apertura parcial al mercado interno en Cuba en 1989. En cada uno de estos casos, en razón a las necesidades de su desarrollo, los gobiernos se vieron obligados a combinar medidas propias tanto del capitalismo como del socialismo. Como era de esperar, todas estas medidas siempre produjeron encendidas críticas de parte de los sectores políticos más diversos, que van desde una izquierda ortodoxa hasta la derecha conservadora, cuestionando en cada caso el carácter socialista de estos procesos. Esta situación ha reavivado hoy la discusión en torno a la naturaleza del socialismo, planteándose la interrogante de si el socialismo es una etapa de transición, una economía mixta, o un nuevo modo de producción. Esta discusión está muy lejos de tener un carácter puramente académico, por el contrario, como ya destacó el profesor y filósofo venezolano Núñez Tenorio, de ella dependen importantes consecuencias teóricas: existencia de una formación social socialista o una forma de transición del capitalismo al comunismo, existencia de leyes económicas objetivas o simples descripciones y normas modeladas intencionalmente, subjetivas, existencia misma de una economía política o de una política económica. Y en el orden práctico, también de ella depende cómo se evalúe la lucha de clases y sus formas, así como el diseño de las políticas públicas y las líneas partidistas. 1. En primer lugar, debe destacarse que tanto los esquemas de transformación socialista que concibieron los clásicos marxistas como las lecciones derivadas de los intentos de tal transformación indican la necesidad de un periodo de transición entre una sociedad y otra. De manera explícita, Marx plantea en la crítica del programa de Gotha, 13, que el socialismo sería un periodo de transición y transformación entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista, cuyo estado no sería otro que la dictadura revolucionaria del proletariado. Por su parte, Lenin explicaba que este periodo sería una fase transitoria en el que se persigue la reconstrucción económica del país para lograr el máximo desarrollo posible de las fuerzas productivas y de la conciencia socialista, pero que al mismo tiempo es un periodo que no puede dejar de reunir los rasgos o las propiedades de ambas formaciones de la economía social, razón por la cual las clases sociales y la lucha entre ellas no desaparecen en el curso de esa dictadura del proletariado, lo único que hacen es adoptar otras formas. 14. En un principio, en este tema de la transición parece no existir grandes diferencias teóricas, sin embargo, posteriormente surgieron diferencias notables en cuanto a las apreciaciones sobre las condiciones de la transición, dependiendo si se trata de un país central y de economía avanzada, o si se trata de un país subdesarrollado y periférico. Estas apreciaciones han originado, a su vez, serios debates en relación con la velocidad y profundidad de las transformaciones que se requieren, o las proporciones en las medidas capitalistas o socialistas a implementar, acerca de las clases sociales y sus relaciones, o sobre el tamaño y el papel del Estado, el mercado y la democracia. Por ejemplo, aún perdura la vieja discusión de los clásicos del marxismo sobre si en este periodo de transición el Estado asumirá las características de una dictadura de una clase en particular, denominada dictadura del proletariado, con toda la economía centralizada por una planificación totalizadora y dirigida por el Estado y un partido único, tal como sucedió en el fallido socialismo real que predominó en el siglo XX, o si esta etapa se caracterizará más bien por un Estado democrático y participativo de todo el pueblo, donde la armonización entre una planificación flexible, centralizada y descentralizada, un mercado regulado y la autogestión popular permitan, como propone Windierksens 15, la conciliación entre el interés particular y local, por un lado, con el bien común, por el otro, coadyuvando todos ellos en el desarrollo sostenido de las fuerzas de producción y el bienestar general de la población, según se propone en el llamado socialismo del siglo XXI. Otro aspecto central del debate es el referido a las formas de propiedad que predominarán en esta etapa,
mientras que algunas posturas radicales se inclinan por una rápida transición hacia un estatismo y colectivización plena de la economía y los factores de producción, como la que marcaron las experiencias de los primeros años del socialismo. Otros en cambio son partidarios de un modelo de socialismo más democrático, concebido como una fase preparatoria, donde temporalmente se da la existencia de diversas formas de propiedad y de gestión económica, pública, privada, comunitaria, mixta, asociativa, etc., de tal manera que el desarrollo de las fuerzas productivas reciba el impulso de múltiples factores promoviéndose con ello el incremento de los coeficientes relativos de la producción y el consumo, y no que una socialización precipitada se constituya más bien en un freno, un atraso, o peor aún en la destrucción de la economía, produciéndose entonces lo que Marx llamó la socialización de la indigencia. 16. También el periodo de transición sería el tiempo necesario para lograr el cambio de la racionalidad económica capitalista por una racionalidad alternativa. De acuerdo con algunos autores 17 sería una racionalidad económica que se regiría de modo progresivo por las necesidades concretas de los seres vivos en comunidad, y no por la necesidad privada de realizar perpetuamente más valor o plusvalía. Por tanto, sería un régimen que pueda juzgar o valorar su gestión y el logro de metas no en función de la preeminencia del capital, sino fundamentalmente en función del trabajo y el bienestar social, donde importantes instrumentos de evaluación administrativa, como la eficiencia y la eficacia, parcialmente basados en criterios puramente instrumentales y formales, también pasen a regirse por criterios ajustados a los contenidos, tales como los tipos y calidad de los fines. De igual manera, en este periodo de transición el nuevo bloque histórico en el poder procuraría la indispensable transformación del Estado, en tanto que éste sea necesario, de ser un instrumento de dominación de la burguesía en otro tipo de mecanismo verdaderamente eficiente y democrático, mediante el cual se pueda aunar los esfuerzos de los poderes institucionales con la participación de los poderes populares constituyentes, a los fines de impulsar conjuntamente el desarrollo socialista del país. Como señala Daniel Ben-Said 18, no se trata de decretar abstractamente la extinción del Estado, sino de ponerlo concretamente bajo el control autogestionado en vistas a generalizarse, iniciando una transformación social y cultural a través de la cual la colectividad asociada pueda reapropiarse concretamente del ejercicio de las funciones administrativas y políticas. Sería entonces el tiempo necesario para que el pueblo logre formar la conciencia socialista que le permita comprender que solo la comunión de intereses y acciones de todos los hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras del mundo, pueden realmente salvarlos de la barbarie de la explotación capitalista. Sería el tiempo para organizarse e incrementar la capacidad para autogobernarse en forma democrática, participativa y protagónica en las comunidades. Y aunque parezca contradictorio, también sería el tiempo para que el pueblo y sus organizaciones, ahora protagonistas de su propia liberación, logren el aprendizaje de los métodos e instrumentos de administración y gestión modernos, esas armas, no tan melladas que le han permitido al capitalismo desarrollarse y sobrevivir durante 3 siglos, de tal manera que, como lo indican los clásicos del socialismo, el pueblo vaya dominando con precaución y en forma gradual esos métodos y esas armas de la burguesía, para utilizarlos con éxito contra el mismo capitalismo y sientan, a su vez, los cimientos de una economía socialista. En este mismo sentido, Claudio Katz 19 sugiere que la función de esta etapa sería crear las premisas económicas, productividad, eficiencia, integración sectorial, y sociales, disponibilidad de bienes de consumo, alivio laboral, mejora educativa, indispensables para el inicio de un rumbo socialista. Según este mismo autor, una transición exitosa debería sortear múltiples restricciones, crecer sin afectar el consumo, invertir en la industria sin descapitalizar el agro, introducir patrones mundiales de productividad sin abrir las fronteras a la invasión de mercancías y capitales, fortalecer a la clase trabajadora sin agredir a otros sectores populares. Así, para Katz, combinar la acumulación socialista con el crecimiento balanceado, a través de una política sustentable de industrialización y bienestar,
debería ser el propósito de esta etapa. De esta manera un conjunto de autores apuntan a la necesidad que tendría toda sociedad de transitar determinadas etapas o fases preparatorias para que ella pueda evolucionar hacia estadios superiores de libertad y bienestar humanos. Ciertamente, las experiencias históricas de todas las revoluciones sociales así lo demuestran. Así, al fijar etapas y fases en un rumbo claramente orientado hacia el socialismo, se trata de establecer metodológicamente las características particulares de cada coyuntura en el desarrollo de este proceso. Como diría Núñez Tenorio, esta periodización pretende una presentación resumida y coherente, lógica e histórica de periodos históricos concretos. Cada nueva etapa, indicaba Trotsky, nos impone el análisis concreto de las tendencias y de las relaciones reales, en su conexión y en su constante interdependencia. 21. En el caso contrario, de no contemplarse etapas en la marcha al socialismo, se corre el peligro de adoptar una visión oportunista o pragmática como aquellas que en nombre de un supuesto realismo político no contempla objetivos ni metas concretas en el rumbo señalado. O bien el de evadir determinadas postas o hitos en el camino hacia el socialismo en nombre de una malentendida revolución permanente, presentada muchas veces como un concepto vago y puramente ideológico, carente de contenido político realista. Evidentemente, todas estas experiencias históricas de indefinición o desestimación de ciertas coyunturas, así como las experiencias de haber abortado o demorado etapas, produjeron en algunos casos costosos resultados al acometer a destiempo cambios, rectificaciones o desviaciones en la marcha hacia el socialismo. 22. 2. Pero las características del periodo de transición arriba mencionadas también han ocasionado la polémica sobre si el socialismo sería o no una economía mixta, o sea, un híbrido de varias formaciones de la economía social, básicamente de las economías capitalista y socialista. Los primeros proponentes conocidos de esta tesis fueron las corrientes revisionistas socialdemócratas y los llamados socialistas de cátedra, que propugnaban un socialismo evolucionista en la Europa de finales del siglo XIX, por ejemplo, Bernstein, 1890, Brentano, 1890, entre otros. 23. Posteriormente, a mediados del siglo XX, en lo que se pudiera considerar una continuación de las propuestas anteriores, surgieron las tesis socialdemócratas de una tercera vía, que ha sido a menudo descrita como una síntesis del capitalismo y el socialismo por alguno de sus proponentes. Actualmente los partidarios de este modelo se inspiran en las teorías de Anthony Giddens, 1998, y consideran que esta es una reforma que necesita la socialdemocracia para poder seguir defendiendo los elementos básicos del estado de bienestar en la era de la globalización, adoptando un modelo económico de corte socioliberal, por lo que también se hace llamar socialismo democrático o liberal. Hoy día, sin embargo, se afirma que las posiciones terceristas en Europa y América Latina están más influidas por visiones neoliberales, a lo más, con un ligero disfraz de socialismo o interés reformador, produciéndose así un movimiento hacia políticas de desregulación, descentralización y reducción de impuestos, buscando disminuir lo que se veía como sobredependencia del Estado. En Europa esa posición está representada por algunos gobernantes como el que fuera primer ministro británico Tony Blair, quien se refirió a su proyecto como The Third Way, el antiguo canciller alemán Gerhard Schröder, o el ex primer ministro holandés Wim Kok. Como sus representantes en Latinoamérica se señalan a los expresidentes Ricardo Lagos, Fernando Enrique Cardoso y otros, tales como la actual presidenta chilena Michelle Bachelet. 20. La otra noción más reciente está relacionada con las experiencias de socialismo de mercado desarrolladas por China y Vietnam. En el primero de los casos, esta idea de transformar el sistema de planificación centralizada en una economía socialista de mercado fue propiciada por Deng Xiaoping en el marco del tercer pleno del Xi Comité Central del Partido Comunista de China, 1978. La idea básica de esta transformación se apoya en dos elementos fundamentales: 1, la necesidad de realizar una modernización en cadena, las así llamadas 4 modernizaciones, en los campos de la agricultura, industria, defensa y ciencia y tecnología,
así como la política de puertas abiertas al exterior, y 2, que las fuerzas del mercado y la inserción en la globalización, junto a la privatización y la inversión extranjera directa dirigidas por el Partido Comunista pueden transformarse en componentes para la construcción del socialismo 24. En China estas políticas de reformas han resultado en importantes modificaciones tanto en las formas de producción como en las relaciones de propiedad. Por ejemplo, de acuerdo a González Arencibia, el sector de empresas estatales disminuyó su aporte al Producto Industrial Bruto de un 78% en 1972 a un 48% en 1992, mientras que el sector industrial no estatal está compuesto, aproximadamente, en un tercio por empresas privadas, que es el segmento que crece más rápidamente y el resto 2/3 por cooperativas, entre las cuales la gran mayoría son las denominadas empresas de pueblos y aldeas, que son, en esencia, cooperativas de propiedad de los municipios. El resultado de este proceso de modernización y transformación ha sido que la estructura económica china ha evolucionado rápidamente, consolidándose una economía de mercado con una fuerte inserción en diversas áreas de la globalización. Sin embargo, esta inserción no ha sido fácil. China ha reclamado por largo tiempo que es tratada injustamente en las disputas de comercio con Europa, Estados Unidos y otras grandes economías alarmadas por el veloz surgimiento como gigante manufacturero. Así, por ejemplo, el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio, OMC, se produjo recién el 11 de noviembre de 2001, tras 15 años de negociaciones. 25. De igual modo ha sucedido con la solicitud de China para recibir el codiciado estatus de economía de mercado, MES, por parte de la Unión Europea. Pekín ha estado buscando el MES de la UE desde el 2004 para reducir riesgos de aranceles punitivos para sus exportaciones y como un reconocimiento a sus reformas económicas. No obstante, en ese mismo año la UE rechazó la petición para que este país fuera considerado como una economía de mercado en vez de economía en transición. Para que la UE cambie de estatus, antes China debía cumplir con una serie de requisitos de política de mercado que son de un claro corte neoliberal 26 y que China está aparentemente dispuesta a cumplir. Sin embargo, a pesar de que en el informe de la Comisión Europea del año 2008 ya se describía la economía china como un sistema crecientemente moderno y basado en el mercado, que además tiene ahora casi toda la legislación que es necesaria para el otorgamiento del estatus de economía de mercado, según reporta Williams-Chombrek, Reuters, 17 de septiembre de 2008, para el mes de febrero del 2009, fecha en la que se escribe este ensayo. China todavía aguardaba por el otorgamiento de dicho estatus. Parece evidente entonces que si China no se ha abrazado al capitalismo, al menos al declararse como una economía socialista de mercado insertada en la globalización, tal como ya hemos visto ha solicitado le sea reconocida por parte de todos los organismos internacionales que rigen la materia, podría decirse que prácticamente se está asumiendo como una economía mixta. Pero, comenta González Arencibia, en el caso de China, país que para muchos analistas se ha insertado con éxito en la globalización, las perspectivas de su evaluación varían según los observadores, en el que existe también el punto de vista del fracaso del socialismo de mercado. Con un enfoque optimista existe la idea de que China por la vía del socialismo de mercado ha logrado grandes éxitos económicos y sociales y que habrá que contar con ella como el socialismo del siglo XXI, fundamentando que estos avances no son resultado de la aplicación del globalismo neoliberal. Este criterio, el del éxito asegurado por algunos autores, sigue explicando González, sin embargo, reconoce en China múltiples efectos negativos que se parecen a los que ocasiona y promueve la política neoliberal alejándose de la práctica socialista, entre ellos, la existencia de desequilibrios territoriales entre regiones, estancamiento en la reducción de la pobreza, distribución desigual del ingreso, ineficiente gestión de las empresas estatales, deterioro del medio ambiente, liberalización del mercado de bienes de consumo,
desmantelamiento de las comunas y creación de unidades pequeñas, amplios márgenes de reducción de la participación estatal en la producción industrial, así como un acelerado proceso de privatización sobre todo en empresas pequeñas. 27. Por otro lado, para quienes hacen una crítica del llamado socialismo de mercado y en general de cualquier forma de economía mixta, su fracaso se explicaría en la incompatibilidad entre las lógicas de los dos sistemas, el capitalista y el socialista. Por ejemplo, István Meszaros 28 argumenta que las incompatibilidades parciales, para no referirnos a las generales entre los dos sistemas, surgen de la incompatibilidad radical de sus modos de dimensionar el valor. Para las paradójicas e inalcanzables determinaciones internas del sistema capitalista, tenemos que sus productos mercantilizados no son valores de uso para sus propietarios y valores de uso para sus no propietarios. En consecuencia, todos deben cambiar de manos y entonces, las mercancías deben ser realizadas como valores antes de que puedan realizarse como valores de uso. El modo temerario del capital en su trato de la economía, no como una disposición racional sino como la más irresponsable legitimación del derroche sin límites, es lo que pervierte totalmente este proceso histórico, al sustituir la rica diversidad de las necesidades humanas por la alienación del capital que se mueve por la única necesidad de ampliar su reproducción a todo costo, amenazando incluso con poner fin a la propia historia humana. La razón del por qué las determinaciones y relaciones de valor del orden alternativo no podrán ser transferidas al marco metabólico social del capital con el propósito de mejorarlo radica en que aún las relaciones parciales más pequeñas del sistema alternativo están profundamente embebidas en las determinaciones generales de valor de un marco omnicomprensivo de las necesidades humanas cuyo axioma elemental inviolable, de acuerdo a su más íntima naturaleza, es la exclusión radical del despilfarro y de la destrucción. Tampoco para Claudio Katz 29 el socialismo puede ser una economía mixta porque existe un antagonismo entre el capital y el trabajo que obstruye estructuralmente las mejoras que habitualmente surgen de un choque social, pues el capitalismo conduce a subordinar las metas de la justicia social a las exigencias del beneficio. Bajo el capitalismo la intervención estatal no persigue objetivos socialistas, sino que apuntala la acumulación privada. Lejos de promover un horizonte socialista de autogobierno de los trabajadores, este tipo de economía mixta refuerza el poder de las clases dominantes. El capitalismo siempre amenaza los logros inmediatos y atropellará mañana lo que concede hoy. El sistema de dominación vigente tiende a reproducir las inequidades y a potenciar la explotación, expandiendo el desempleo y la exclusión. Construir el capitalismo para favorecer la emergencia del socialismo es un proyecto insensato. Nadie puede demostrar que apuntalando la explotación y la competencia se desarrollarán la igualdad y la solidaridad. 3. Por otra parte, ciertos autores y tendencias presentan el socialismo como un modo de producción específico con características y leyes particulares, o sea, con sus propios títulos históricos, equivalente al capitalista analizado por Marx. En un principio, este cambio de concepción comenzó a manifestarse en varios escritos oficiales de la ex-URSS entre los años de 1937 y 1950. Cuando se consideró que la misma ya había culminado la construcción del socialismo y se encontraba en vías de la realización del comunismo. Estas tesis asumirían formas más concretas con el 20 y el 21 Congreso del PCUS, en la época de Khrushchev, cuando se oficializó la teoría de las tres fases de la sociedad comunista, transición del capitalismo al socialismo, el socialismo, y el comunismo integral. Pero, tal como observara en su oportunidad Núñez Tenorio, la argumentación de la teoría de las tres fases es confusa al menos en tres aspectos. 1. Por una parte, en la tercera edición del Manual de Economía Política, de la Academia de Ciencias de la URSS, año 1966, dice que el periodo de transición comienza con la instauración del poder proletario y termina cuando se da cima a la tarea de la revolución socialista, que es la construcción del socialismo, primera fase de la sociedad comunista, página 334, 2,
Luego, se establece que una vez culminada la fase previa de transición, el socialismo y el comunismo constituirían dos etapas de maduración de la nueva formación económico-social comunista, poseyendo estas dos fases las mismas bases económicas, fundamentalmente un mismo régimen de propiedad social y el desarrollo planificado de la economía nacional, página 653, 3. Sin embargo, también en otra parte del mismo texto se define el socialismo como un modo de producción específico con nuevas leyes y categorías económicas propias, página 446, con lo cual desaparece la definición de la dictadura del proletariado en tanto etapa de transición del capitalismo al comunismo, y en su lugar aparece el socialismo con sus propios títulos históricos y no como mera transición 30 así. En el manual ya citado se puede leer que el periodo de transición del capitalismo al socialismo termina con la liquidación del régimen multiforme de economía y con la consolidación del modo socialista de producción tanto en la ciudad como en el campo, es decir, con la edificación en toda la economía nacional de un sistema socialista de relaciones de producción y la creación de la base técnico-material altamente desarrollada del socialismo, base que descansa sobre el dominio de la gran industria maquinizada contemporánea, página 409. Actualmente, este cambio de concepción está representado por algunos escritos recientes en torno al llamado socialismo del siglo XXI, en los cuales se hace alusión a solo dos etapas de la evolución histórico-social postcapitalista, el periodo de transición del capitalismo al socialismo y el socialismo propiamente dicho, con lo cual desaparece la etapa del comunismo. Y aún otros más. No sabemos por cuáles motivos, si por alguna razón científica o bien por simples prejuicios, solo hablan de un vago postcapitalismo en notoria sustitución tanto del socialismo como del comunismo. No obstante, advertía Núñez Tenorio 31, esta concepción del socialismo como un modo de producción específico significa una ruptura teórica con el análisis del conjunto propio del marxismo-leninismo. Esa ruptura fue la que motivó a este autor a desarrollar en su tesis toda una crítica teórico-metodológica de esta concepción. A continuación veamos brevemente algunas de sus conclusiones. Primero, el socialismo no es sino una etapa donde se combinan elementos de muchos modos y formas de producción y no es una estructura estable de relaciones de producción, como lo es el capitalismo y el comunismo. Existe una formación social socialista en forma de producción compleja que combina modos y formas de producción variados, pero no hay lugar para la existencia de un modo de producción socialista. Se da un salto en el vacío, afirma Núñez Tenorio, pasándose del primer al segundo nivel de análisis desarrollado por Marx, presentando una formación social histórico concreta como un modo de producción histórico abstracto. Segundo, esto significa que las leyes económicas objetivas de esta formación social es una articulación combinada al menos del modo de producción capitalista y del modo de producción comunista por construirse. A nivel de la existencia a medias del MPC en el socialismo no habría mayor discusión, está el ejemplo de la vigencia limitada de la ley del valor por la existencia de la moneda y el mercado. De manera que la realidad histórica socialista no es el salto abstracto, en el vacío, presentado como histórico. Las supervivencias capitalistas repercuten y presionan no solo a nivel de las relaciones de producción sino en plan político e ideológico. Tercero, no basta en consecuencia trastocar las relaciones de producción burguesas en socialistas, a través de la colectivización o la propiedad estatal. Ellas no constituyen una apropiación social real ni constituyen una transformación del conjunto de las relaciones de producción. Se requiere, como dicen los chinos, que la política proletaria esté en el puesto de mando para que las relaciones mercantiles y monetarias no domine el beneficio y en los planes impuestos desde arriba y el exterior no gobierne la producción. Pero, para que la política proletaria esté en el puesto de mando, se requiere que la ideología revolucionaria proletaria sea apropiada por las masas, de abajo a arriba, en el conjunto del país, combatiendo la ideología burguesa en su práctica real, especialmente en la lucha por la producción. 4. Y todavía existe otra concepción, una que también define el socialismo como un modo de vida. Este concepto de modo de vida,
The Way of Life, que ya era ampliamente utilizado por la cultura estadounidense, hizo su aparición por primera vez en la ex Unión Soviética a partir del XXV Congreso del PCUS del año 1976, y difundido posteriormente en una serie de artículos de la revista Communist. En uno de sus editoriales titulado La Declaración del Socialismo Desarrollado, K. 1976, 7. Esta revista proclamaba que los tres resultados esenciales del desarrollo sociopolítico en la URSS desde octubre de 1917 eran, la nueva sociedad, el modo de vida socialista soviético, y el hombre nuevo. Por cierto, no deja de ser curiosa esta declaración de socialismo cuando apenas algunos años antes el XXI Congreso ya había proclamado la realización del comunismo en la URSS. Como quiera que sea, en sus orígenes, la noción del modo de vida no es un concepto filosófico, sino que pertenece a las categorías más generales de la sociología. Según refieren Mario Sanoja e Iraida Vargas 32 citando a autores como Glezerman, 1989, y Filipek, 1985, la categoría modo de vida podría ser definida como el sistema de rasgos esenciales que caracteriza la actividad de los pueblos, clases sociales e individuos en una formación económico-social. Un modo de vida, explican estos autores, está determinado, en primer lugar, por la relación material, factores objetivos, que existe entre la sociedad y la naturaleza, por el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, por el carácter de las relaciones sociales de producción, por el régimen económico imperante que constituye la base de todo el sistema de dichas relaciones, así como la gente produce y reproduce su existencia, así es su modo de vivir. Adicionalmente, el modo de vida también se expresaría en las diferentes dimensiones de la cultura de un pueblo, factores subjetivos, en su vida cotidiana, en su vida política, en su conducta, en sus valores éticos. Este concepto, dicen los autores referidos, nos permite definir y resumir el sistema de rasgos sobre los que se fundamenta un modo de vida, el nivel de instrucción y desarrollo cultural, el trabajo, el bienestar material y el acceso al consumo de los bienes esenciales para alcanzar una vida digna, el nivel de salud entendida esta como el grado de bienestar general colectivo, el nivel de participación solidaria, social y política para la construcción de la sociedad socialista. En el caso de la formación social capitalista, continúan explicando los autores referidos, que está asignada por la desigualdad social, las diferentes clases sociales expresan géneros, estilos de vida o modos de vida diferentes, sin embargo, y por encima de esas diferencias, aquí predominan valores no solidarios o egoístas, con preeminencia del individualismo y la competencia como principios del desarrollo social y económico. Por el contrario, de acuerdo con A. Bodnar y otros autores, 1975, los criterios para determinar los rasgos fundamentales de una sociedad socialista desarrollada serían, 1. Bienestar material y madurez cultural, 2. Una autoconciencia popular altamente desarrollada capaz de autocrítica, 3. Dirección de la sociedad sobre la base de los principios de la justicia social y la eliminación gradual de las diferencias y barreras sociales, 4. Respeto a la dignidad y la calidad de vida humanas, 5. Autorregulación social y una alta efectividad de los órganos del poder y la correspondencia de su actividad a las necesidades sociales, 6. Organización racional de la sociedad sin menoscabo para la calidad de la vida, y 7. Defensa de todos los valores progresistas, revolucionarios y culturales. 5. Resumen y conclusiones. Hemos revisado en esta sección lo que la literatura política nos presenta como definiciones y variantes del socialismo. Asimismo, hemos intentado explorar brevemente los análisis y críticas que se hacen de sus diferentes vías y propuestas. En este recorrido por la literatura notamos que no existe en la literatura socialista un punto de vista uniforme, destacándose más bien la diversidad y complejidad tanto en los enfoques y criterios existentes como en la aplicación práctica de los mismos, un hecho que reflejaría la naturaleza siempre inacabada o evolutiva del pensamiento socialista. Desde luego que esta situación no nos debe extrañar,
pues esto es lo que cabría esperar al tratarse de procesos sociales que están determinados por un tiempo histórico cambiante, así como por circunstancias y realidades nacionales distintas. 33. Incluso ya en el mismo terreno de las definiciones observamos algunas disparidades. Mientras algunas fuentes definen el socialismo como un sistema de organización social y económico basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción, otras ven socialismo como un estado de desarrollo deseado de una sociedad igualitaria, donde la comunidad asume de manera directa el control político y económico en función de lograr el bienestar colectivo. Pero también hay concepciones que señalan que el socialismo no debe verse como un sistema o modelo definitivo y estructurado, sino más bien como un proceso social, que de una manera gradual y diferenciada, pero continua e ininterrumpidamente, busca el establecimiento de esa sociedad ideal de justicia, igualdad y libertad. Asimismo, se observan algunos dilemas en cuanto a determinar teóricamente el tiempo que se requiere para pasar de una sociedad a otra, mientras algunas corrientes, muy minoritarias por cierto, proponen una transición rápida del capitalismo al socialismo y a una economía totalmente centralizada. Otras corrientes plantean la necesidad de un periodo de transición más o menos prolongado, caracterizado por la existencia de formas de producción complejas, donde se combinan modos y formas de producción variadas tales como las precapitalistas, capitalistas, y socialistas,